Joaquín Marín de Dopingüe. ¡Atención! Paso redoblado. ¡Ya! Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan piedras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas cada viernes a las 12 deben pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen, alburean, no se abruman entre sí, no se alegran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Muy buenas tardes, ya estamos al aire como todos los viernes aquí en este espacio, en todas mis redes, en todas las plataformas. Joaquín Marín de Dopingüe. Carlitos querido, ¿cómo estás? Contento Traes de una verte. corbata muy otoñal, ¿Cómo ves? muy otoñal. Ocre. Así. ¿O qué será? Pues no es café. Sí, no, es ocre. 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 ¿Te gusta? Me gusta así. Como dijo Te la regalo. Sí, gracias. Pero no me la voy a quitar ahorita. No, como dijo el gallego, ¿no? Que fue a la tienda a construir una corbata. Dice, oiga, ¿me la puede cambiar? ¿Por qué? Dice, es que esta me aprieta. Esa es la mala fama que le echan a los gallegos, que Galicia tiene varios premios Nobel, nada más digo, ¿sí? Y los gallegos dicen que es para los de Lepe. Como los yucatecos dicen que es para los de Campeche. ¿Sí? Cada ¿Sí? quien trae su pendejo. Sí. Oye, Joaquín, mira, comenzamos con cosas tan hilarantes como estas que ya dijimos. Pero qué cosa la del asesinato de estos dos jóvenes que trabajaban en la yema del huevo del gobierno de la capital, Y con Clara Brugada. en el regazo de Clara Brugada. Sí, su secretaria particular y su asesor más importante. Pues entre otras cosas en seguridad. ¿Sí? Y la paradoja se Bueno. da cuando en Palacio Nacional está la reunión quincenal Claro. de seguridad. La de y los está martes. todo el gabinete de seguridad y la manera como la secretaria particular de la presidenta Sheinbaum Paulina. le pasa un recado a la presidenta y simultáneamente Sí, García Harfuch. que estaba viendo su teléfono. Él estaba sentado entre el general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa, y el Procurador General de la República, y prácticamente al mismo tiempo le ve el mensaje del atentado y se acerca a la presidenta. La presidenta, la expresión, No, la mirada hace así y hace así con la mano. y después así. Oye, Es de que- paso, permíteme porque se Sí. puede ir el dato. Hay por ahí el chisme, me parece infundado, de que García Harfuch y el general divisionario Ricardo Trevilla tienen una mala relación. Eso es una Es campaña. tan falso que cuando García Harfuch está enterándose del doble asesinato, lo comenta con el general Trevilla. Claro, es que mira, ese es un... Y nada más con él, por cierto, no ese con es- los demás. Ese es un invento, Carlos, que solo tiene dos orígenes. Fuego amigo de la 4T o el crimen organizado. ¿A quiénes son los que afectan esta coordinación y amistad y relación que hay entre García Harfuch y el general Trevilla? Primero, el crimen organizado. Y segundo, a los que están ya viendo el futuro del 2030, básicamente dentro de la 4T. ¿Y qué les Y conviene? los que están poniendo veladoras por no salir a relucir en el tribunal gringo donde van a soltar la sopa los chapitos y el mayo. Acabas de tocar un tema clave
Carlos, que lo que vamos a oír, los nombres que vamos a escuchar, a lo mejor sí los hemos oído, pero nunca en un tribunal de Estados Unidos, que ya vimos que el gobierno mexicano, el gobierno de la 4T, le da, ¿sí?, fe de hechos, fe pública, como los tribunales estadounidenses, al dicho de un delincuente contra alguien al que están procesando. No necesitan probar nada, su dicho es hecho, Carlos. Y vamos a ver, porque lo hablábamos el viernes pasado, Carlitos, que pues estábamos diciendo, ¿qué acuerdo habrá hecho? ¿Qué información tendrá Ovidio para lograr que el gobierno de Estados Unidos autorice la entrada de toda su familia? 17. Eso fue una negociación con el gobierno de Estados Unidos, porque no es nada que llegues a tu casa o yo a la mía, vámonos todos, ¿sí? Y agarren las maletas, llénenlas con qué, pues con billetes, que es lo que tienen, ¿no? Como ir a Disneylandia. Y salgan todos, Carlos, en un solo, y lo recibió, ¿sabes quién lo recibió del otro lado? El FBI. El FBI. Para protegerlos. Buró Federal de Investigación. Lo que vamos a oír de este Ovidio Guzmán, de su hermano el que se llevó al Mayo Zambada y del mismo Mayo Zambada, Carlitos, repito, sea verdad o sea mentira, será palabra de Dios. Sea que lo hayan dicho ellos o sea que a través de ellos lo quieran decir las agencias. Lo que vamos a oír es lo que nunca hemos escuchado, repito, en un tribunal. Los nombres. Sí. Pero fíjate, por eso la presidenta, bueno, tiene esperanza y lo ha dicho, pero no tendrá destino. La petición que hace al gobierno estadounidense para que le informen qué negociaciones hizo el gobierno gringo sobre todo con Ovidio Guzmán, porque dice ella, es que aquí también lo estamos persiguiendo. Claro, porque en su captura mataron a 10 soldados, ¿sí? Allá en Culiacán, en la casa de su mamá, que fue de las que pasó, ¿sí? Y dejaron heridos a 35, ¿eh? Sí. Pero, entonces ya tiene aquí delito. Sí, pero habrá que recordar que en el primer intento por detenerlo, cuando López Obrador ordena que lo suelten, se alegó que había todo un lío en el primer culiacanazo, y aunque hubo muertos ahí, no se le montó ninguna acusación. Cuando lo detienen en definitiva, se produce esa matazón y entonces le levantan cargos. Claro. Pero ya dijo el fiscal Gers Manero que nunca se judicializó propiamente el asunto. No. Tan es así. Se persigue de oficio. Pero tan es así que México no se aplicó para procesar a Ovidio Guzmán López, que teniéndolo ya en la cárcel, lo primero que hizo fue entregarlo en extradición a Estados Unidos en lugar de procesarlo por los delitos que estaba acusado, porque tendría que pagar acá y luego allá. Eso tiene una razón. La orden de aprehensión era por original. Por la extradición. Original, primero en tiempo, primero en derecho. Ah, chihuahua. Entonces sí. Esto sí me dejaste. No, es que es un principio jurídico. Primero en tiempo, primero en derecho. No te lo discuto, tienes razón. Entonces, Pero más allá de eso, dice la presidenta, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que no se arregla con terroristas y ya calificó de terroristas a las bandas mexicanas. Sí. Y dice, y ya arregló lo de las 17 personas que sacó. Sí, pero esas no son delincuentes. No le hace, pero es un arreglo con un delincuente que está declarado jefe de una organización terrorista internacional. Lo que digo es que propiamente el gobierno gringo no tendría por qué dar cuenta de cuál fue el arreglo con Ovidio. Bueno, yo creo que si estamos hablando de coordinación... en una buena relación, pero ya ves, tan no es buena la relación, tan no es buena, que pese a los reconocimientos y elogios
caballerosos que ha hecho este animal Donald Trump de la presidenta Sheinbaum, pues ya ves, el miércoles de la noche para jueves aprobaron el impuesto de 3.5% a las remesas que vengan a México. ¿Y qué hizo el embajador Esteban Moctezuma? Mandar un mensaje diciendo buenas noticias. No son buenas noticias. Pero Es eso como- dice. Bueno, es como si pierdes un partido, en lugar de perderlo 5-0, sí, lo pierdes 3.5-0 o 3-0. Sí, digo, perdiste el partido y lo perdiste por goleada. ¿Y En qué un, tal? en un ataque sexual que digan fue violación tumultuaria. No, solo fueron 3 los atacantes. Chico, pero es una violación, cabrón. Claro que es tumultuaria y así está en la ley. Bueno, Bueno, pero vamos al principio para luego desarrollar todos estos, si estás de acuerdo, porque yo creo que sí. Lo más grave es el asesinato de estos 2 jóvenes. Lo que habla de una organización que lo pensó, que lo planeó, que lo ensayó, Carlitos, y que lo consumó. Y además así ya lo reconocieron el miércoles. La procuradora de la Ciudad de México y el secretario Berta de Alcalde, Seguridad, sí. Berta Alcalde, que quiero decirte que me ha sorprendido para bien la gestión que está haciendo en la Fiscalía. sí, Sí. Berta Alcalde. Sí, lo debo decir, yo tenía Hermana de la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, Luisa María Alcalde, que es víctima y rehén que es víctima y rehén de Andrés Manuel López Obrador. López- López Beltrán. López perdón. Beltrán. Bueno, López Y- Obrador a través de López Beltrán. hijo del que se fue, Sí, que bien. es el secretario general y el De organización machuchón. y el que maneja candidaturas y el dinero. Morena tiene más de 2,000 millones de pesos este año y solo tiene elecciones municipales en Durango y en Veracruz, y en Veracruz son 212 municipios. Veracruz es el tercer distrito con el mayor número de municipios, solo después de los 520 que cuentan que hay en 524 o algo así sí, en Oaxaca. en Oaxaca y los 217 de Puebla. Puebla es, podría decir que Puebla es el que tiene más municipios registrados y formalizados bien, porque en Oaxaca hay muchos de usos y costumbres, en fin, todo esto. Y tienen 2,000 millones de pesos. De pesos, sí, ¿para qué? ¿Para gastar? ¿Quién los gasta? El secretario de organización. Hijo del expresidente, ¿Y quién va que a designar? proclama Sí. detestar el nepotismo. Bueno, el asunto es que sabemos el ataque fue de precisión, se diría milimétrica, y ya informó el secretario de Seguridad de la capital y la fiscal que tienen corroborado que participaron 4 personas. Hasta ahora. El asesino material, alguien que le ayudó a huir en una moto, alguien que los esperaba en una camioneta azul y alguien que después manejó una camioneta gris o blanca. Bien. El hecho es que Oye, y todos de Iztacalco, de donde salieron los matones decir que querían atacaron a Ciro. Ciro Gómez Leiva. Así es. Ahora, quiero señalar esto. El tipo estuvo ahí, hay videos, días antes esperando. Quizá no se dieron las coincidencias de que llegara ella a recoger A José. José, en fin. El hecho es que cuando lo hace, dispara 12 tiros. Oye, Carlitos. esa arma debe ser como automática o semiautomática. No, esa es una escuadra, pero por ejemplo... Pero salen en ráfaga, No, uno por uno. Uno por uno. porque es muy rápido cuando ¡pum! Sí, ya sí, le puso. Sí, quién sabe no, cuánto. Rafa, es uno por uno. 8 a ella, 4 a él. No sé, puede ser, por ejemplo, hay escuadras veretas que tienen cargador de 14 tiros. Sí. O Lo sea- que digo es que hay un mecanismo que hace que de pronto un arma funcione Como pues, no ametralladora, propiamente pues. ametralladora, Pero pero sí. sí, que con un apretón salen varios Sí, tiros. Puede ser, pero vamos, el hecho es que el Y tipo con una sola mano, ¿eh? le pegó los 4 tiros
en un círculo cuyo diámetro era de 10 centímetros. O 20 a lo máximo. No, 10, ya 12 casi. En fin, así. Ahí metió 4 tiros a la altura de la cara. Luego le da otros 2. Luego le dispara el otros 2. Le dispara 2 más a ella y cuando va huyendo lo remata con otros 2 Voltea a José. y le da otro. No falló, pegó, disparó 12 y pegó 12. Eso, Carlos, es alguien profesional que solo maneja el crimen organizado. Y es propio de quien ha tenido capacitación militar. No, capacitación militar o paramilitar, incluso no puede, a lo mejor no es ni mexicano. Ya ves claro. que han encontrado venezolanos, colombianos. Ahora, se habla de que desde la delegación Iztapalapa la señora Brugada tenía no sé qué tipo de relación con gente colombiana. ¿Tú sabes algo de eso? No sé nada, no. De eso no sé nada. Pues entonces, como yo tampoco nada más enuncio lo que No sé, desde antier anda circulando. Sí, bueno, es que circulan, mira, en las redes... Cuando no hay información, lo que sobran son las especulaciones. No sé, la basura, Carlos. Ahora, todos son especialistas ahora. Pero sabes que en no los solo par- en las redes, también en la prensa salen Bueno, pero básicamente porque... opiniones. Pues por, primero, los intereses. Segundo, por los anónimos. ¿Quién es el que dice eso? ¿Quién existe o no existe? Hay granjas, hay organizaciones, en fin, hay toda una organización que, por ejemplo, la que manejó Jesús Ramírez en el gobierno de López Obrador, Que incluía con recursos youtuberos. públicos. Así que también están. Y Tenía que su sí- red de youtuberos. Y que sigue manejando, Sí. que sigue manejando y sigue golpeando, siendo un alto funcionario del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y lo sigue haciendo a través de sus youtuberos y a través de sus miserables los lacayos que tiene a su servicio, a cambio pues de dinero, ya sabes, y de servicios, porque llegan y dicen, oye, tengo una prima que a ver si la puedes acomodar. Sí, trafican favores. Y posiciones Sí, y venden preguntas. Y ahora como ya no saben, Carlos, a quién le va a tocar preguntar, se juntan antes. Oye, hay estas 3 preguntas y hay tanto. Sí, Qué eso cabrones. llegamos, ¿sí? Bueno, pero estábamos en el asesinato. Mire, yo nunca he sido partidario de las teorías de la conspiración. Pero aquí, pues hubo una conspiración Sí, no. para llevar a cabo esta doble ejecución, Carlos. ¿Por qué? Pues porque si no, no lo hubieran llevado a cabo. ¿Sabes qué es lo que pues, me resulta muy contrariante? No debe ser sencillo, pero quizás es un caso más condenado a que jamás sepamos la autoría intelectual Ese del es el asunto. punto, Carlos. Mira, yo recordaba que quizá el atentado más grave que yo recuerdo que me tocó trabajar fue el de José Francisco Ruiz Massieu, Sí, el 28 en la de calle La Fragua. septiembre del 94, siendo ya líder del Congreso y próximo secretario de Gobernación a partir del 1 de diciembre del 94 de Ernesto Zedillo. Lo asesina Daniel Treviño, Así es. de Tamaulipas. Sí, y ha habido un desayuno a lo que entonces era el sector popular del PRI, la CNOP, En un hotel. el Hotel Casablanca. Sí. Y se cruzó, Carlos, Al lado de Sanborns. sí, donde está el estacionamiento ese de Sams, años, no sé si sigue, pero... Y ahí llegó este tipo y ¡pum! Los testigos fueron Mariano Palacio Alcocer y nuestro amigo de Sinaloa. Ay, sí. Sí, Me voy a acordar ahorita. Sí. Me voy a acordar ahorita que estaba sentado junto a él. es decir, que habían bajado a dejarlo, acompañarlo al estacionamiento, porque lo disparan ya sentado. De ahí se lo llevan corriendo. Y solo le disparó un tiro porque se le atoró el arma, una semiametralladora. Se encasquilló, dicen. Se le encasquilló. Y un policía bancario que estaba fuera de Sanborns es el que detiene al Sí. matón cuando va huyendo hacia Reforma. Así es, exactamente. Ahí en la calle de Antonio Caso y La Fragua. Exactamente. ¿Sí? Mira, Digo, fuiste taxista. no, soy reportero.
Yo no soy reportero, pero por ti seré, por ti seré. Bueno, pero nunca se sube el autor intelectual. Después acusaron a Raúl Salinas, aquel diputado que desapareció, tamaulipeco, Muñoz Rocha. Nunca se supo la autoría intelectual, porque de esa autoría intelectual exoneraron a Raúl Salinas. Sí. Bueno, a lo que voy. Después de eso me tengo que ir hasta, pues hasta, ¿qué fue? Hasta 2020, el atentado a Omar García Harfuch en la esquina, en las lomas de Chapultepec, en Reforma, esquina con Monte Blanco, de donde salió un camión como de esos. Como de redilas, pues. Pero sin ser de redilas. Con 15 o más. No, en total había 28 sicarios. ¿En el camión? No, entre el camión y los que estaban en la otra camioneta y ahí, porque fue muy bien coordinado. Matan a dos de los... Al chofer, a su ayudante de toda la vida y a una señora que pues pasaba por ahí. Y a García Harfuch le propinan 3 tiros. 3 tiros, de los cuales se salvó de milagro, Carlos. Y ahí está. Salvó la vida de milagro. Ese es. Oye, y el mezquino de López Obrador jamás fue para decir algo, ni su nombre mencionó. Ni su nombre mencionó, no lo llamó por teléfono nunca, y mira que estuvo más de 3 semanas en el hospital. ¿A dónde lo fue a visitar Claudia Sheinbaum? Sí, Claudia Sheinbaum sí, pero López Obrador no. Bueno, después de esto tengo que irme al caso del jefe Milton. El estratega de inteligencia de García Harfuch. De García Harfuch, que lo mataron en Coacalco un domingo que estaba con su familia. Pero, bueno, y el atentado antes con Ciro. Bueno, el atentado con Ciro, hablaba yo de funcionarios, ¿sí? Sí. Y por supuesto no puedo evitar el de Ciro Gómez Leiva, que el 15 de diciembre, un jueves por la noche. Y que seguimos sin saber quién, por qué y para qué lo quiso quién matar. Lo mandó matar. En este caso yo creo que va a ser aún más improbable porque tanto Jimena como José, lamentablemente asesinados antier, el martes, ¿no? Sí, el martes. No eran funcionarios operativos de no sé qué, de la policía o no tenían ningún cargo operativo. Del C5, de obra pública, de permisos, de nada. Permisos, nada. No, aquí parece ser por donde íntimo pegarle al gobierno de la ciudad y de alguna manera al gobierno federal. Sí, por supuesto, a la presidenta Sheinbaum, porque yo insisto, estas balas alcanzaron, estoy hablando figurativamente, por supuesto, a la jefa de gobierno, pero también a la presidenta. Bueno, el asunto llegó inclusive al grado de que el secretario de Estado de Estados Unidos lo comenta. Marco Rubio, sí. Lo comenta y dice que hay un problema brutal de violencia en México. Ahora, dijiste algo que es muy importante, Carlos. Normalmente eso No digo, estoy mencionando un caso, un punto, ¿sí? No me estoy refiriendo a toda la conversación, un punto. Normalmente sí, lo desarrollo. Gracias, Joaquín. Inteligentemente, pero quiero destacar un punto. Hasta para hacerle un reconocimiento hay que dar una explicación aquí. No, hombre, Joaquín. Estos 2 jóvenes no tenían ningún, como dijiste, cargo operativo. O sea, no daban permisos, no tenía que ver con la obra pública, con la seguridad, con las patrullas, con los policías, con los operativos, con nada. Eran como dices tú, la yema. La yema del huevo del gobierno. De Clara Brugada. Bueno, pues no es así que Jimena tenía que pasar por él para llevarlo a trabajar. Y él llegaba en metro a esa... Sí, a ese lugar. Entonces, esto retrata que eran, vamos, gente buena. Vamos, no lo tienen que retratar, lo confirma. Y además con una carrera, en los 2 casos, una carrera, yo diría, hasta precozmente pública. Eran servidores públicos. Sí. Inclusive sirvieron en administraciones. Por ejemplo, Jimena trabajó en algún área de logística, por ejemplo, con Gabriel Mancera, con quien la 4T... Sí, con Miguel Ángel Mancera,
que trabajó en el área de invitados especiales, le decía quiénes faltaban, no le pasaba tarjeta, pues, de protocolos. Y a mí me dijo Mancera, antier, que era muy buena deportista. ¿Te acuerdas que él organizaba carreras con su gente del gobierno de la ciudad? Y es bueno, Mancera hace mucho ejercicio. Y dice que un día llegó ella junto con él, supongo en la punta, adelante de todos. Era buena, trabajó 4 años y medio en el gobierno de la ciudad. Primero directamente con Mancera y después con Patricia Mercado, que fue secretaria de gobierno. Bueno. Y fue subdirectora de un área. 4 años y medio en la administración mancerista. Sí, y las dos gestiones de Brugada en Iztapalapa, y ahora lo aquí. Cual habla para mí muy positivamente de estas personas a quienes les gusta la carrera en el servicio público. Sí, ¿no? Servidores públicos. Ahora, yo confío en que detengan, que se aclare, que caiga el autor intelectual, Carlos, porque hay que saber por qué, como en el caso de Ciro, como en todos los homicidios, por quién, por qué y para qué los mandó matar. Que es lo que no se sabe y es lo que generaliza la impunidad. Porque vamos a ver, le preguntaba a Roy Campos yo el miércoles, a ver, Roy, de los 199.621 personas asesinadas en el gobierno de López Obrador, ¿cuántos homicidas están convictos? En el 10%. Seguro. O sea, si estamos hablando de 200.000 para cerrar cifras, ¿sí? 180.000 están impunes. Digo. Bueno, y en medio de todo esto se da, qué caso el de la persecución a Héctor de Mauleón, oye. No, ese es un antecedente muy delicado en donde un tribunal le obliga a un periodista y a un medio en el Universal que no pueden tocar cierto tema, mencionar a cierta persona y de que lo que subieron lo tienen que bajar. Esa es censura y censura previa. Y todavía no eligen a los jueces de la 4T. Sí, él se ocupó de una candidata a algún cargo. Al cargo de a presidir el Tribunal Superior de Justicia. Que allí le llaman, me decía de Mauleón, el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas. Y hace una serie de planteamientos y razonamientos que ligan a esta señora con alguien que el exsecretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, dijo que estaba ligado al huachicol que traen de Estados Unidos. Y al contrabando. Al contrabando muy importante de diésel. Y entonces le echan encima esto una señora que tiene de hermana a no sé a quién en el Tribunal Electoral, total que viene la orden y Héctor de Mauleón bien, pues se monta en su macho y el Universal también. También. Dice, pues no bajamos la nota. No, ¿por qué lo van a bajar? Pero y el INE le da la dirección. ¿La dirección particular. De Mauleón? Sí, ¿por qué no lo fueron a citar a su domicilio? A su fuente de trabajo, al Universal. Bueno, pero pues es que, Carlitos, espero que esto no sea un aviso de lo que viene. Bueno, ya viste lo que hizo Gerardo Fernández Noroña. Cállate. Con un sujeto que... Una persona. Pues un sujeto que lo increpó en un salón de American Express. En el salón VIP de American Express del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Creo que cuando iba a París, ¿no? No, en otro viaje. En otro viaje. Y local. Fernández Noroña echa todo el poder del Senado para que un abogado de esa persona que lo increpó en el salón VIP vaya en el salón de plenos. No, él fue el ciudadano. No fue el abogado. Yo entendí que era el abogado. El ciudadano va y sentado ahí junto al presidente del Senado, lee la disculpa y generosamente Fernández Noroña dice, la acepto. No, dice notificado, se levanta y se va. Y esto se transmitió en los canales del Congreso y utilizó
en los servicios jurídicos del Congreso, el Departamento Jurídico del Senado, para irse contra un particular. Él que ha vivido de insultar, de calumniar, de mentir, de ofender, ¿sí? Te lo digo yo, además, con Bueno, datos, que ha ¿sí? hecho del insulto su modus vivendi. Y de la ofensa, y de la mentira, y de la calumnia, y de la agresión verbal. Ahora, puto, es intocable el reyesito, cabrón. Y si le dices algo como particular, él te echa el peso, cuando menos de la mitad del Congreso, que es el Senado. Digo, nada más. Y además lo transmitieron. ¿Por qué tuvieron que transmitir eso en el canal del Congreso? ¿Por qué? Pues porque él es el presidente de la mesa directiva y, según ha dicho, el próximo presidente de México. Imagínate el agarrón, cómo va a estar el agarrón. No, le van a dar algo. No sabes que se le dieron ese del Senado, digo, la mesa directiva. A ver, el que mandan en el Senado y en la Cámara de Diputados no es el presidente, no son los presidentes de las mesas directivas. No. Ellos llevan las sesiones. Son los El que manejan manda la Jucopo. es el presidente de la Junta de Coordinación Política. En la Cámara de Diputados, que es Ricardo Monreal, y en el Senado de la República, que es Adán Augusto López Hernández. Ellos, la Junta de Coordinación Política, Son los del verdadero poder. es el más alto órgano de gobierno del poder legislativo en cada una de las cámaras. Entonces, se la creyó, cabrón. Pero eso de pedir... Y lo repite muchas veces. Soy el presidente del Senado. del Soy Senado. el presidente del Senado. No soy presidente de la mesa directiva del Senado. Y después del éxito que tuvo y todavía no aclara por qué le dieron 34,000 pesos, perdón que insista, a ver si no me cita, no me acusan, ¿sí? 34,000 pesos para un boleto de turista de Air France, México, París, México, cuando vale la mitad. Oye. Vale 16,000 pesos un boleto. Cuando él viajó en marzo, en Air France, México, París, México. Pues porque eran 2 boletos. ¿O porque le dieron el doble del valor para embolsarse el otro? No, Carlos. Es que la lengua... Y tiene ahí mismo en casa algo más que un cuchillito de palo. Lili Telles, que chinga le pone. Bueno, sí, Cada que puede le pone una madriza. Y antier le llevó una capa y una corona de rey de chocolate. Sí. Y le dijo que es le ha dicho cobarde, le ha No, le ha dicho dicho de todo, cochino, de todo. le ha dicho que no. Bueno, José Guadalupe Acosta Lagunes, cuando estaba en el Naranjo. consejero... Naranjo, sí. José Guadalupe Acosta Naranjo. Acosta Naranjo, cuando eran consejeros o representantes de partido en el INE. en el Consejo General del INE, cada vez que hablaba Naranjo, se salía Corral, sí, porque lo traía a trapazos. Yo me acuerdo hablando ya lo conté, ¿no? Se salía Fernández Noroña Se levantaba de la sesión y se iba. para no escuchar. El machito. Bueno, pues ese es un abuso de poder, ¿sí? Inaceptable. Imagínate, los que eran diferentes, Carlos. Salieron peores. Sí. Salieron peores Por por, la proclamar arrogancia. ser diferentes. Así es, porque son iguales. Y como dices tú, autoproclamarse diferentes. Pues Soy son honrado mientras van cartereándote. Sí, soy honrado, sí, soy sí. honrado. Sí, así. Oye, Carlos, fue una tragedia lo del Cuauhtémoc el sábado por la noche. Ah, qué desgracia. Qué Qué bárbaro. pena me dio. A mí también me dio mucha tristeza, porque yo le tengo un especial afecto a ese buque escuela. Fíjate, yo cubrí no cuando lo votaron, lo hicieron unos astilleros Celaya en Bilbao, en septiembre, empezaron en septiembre del 91, de 1981 y terminaron en septiembre, lo votaron allá, de 1982. Y aquí lo recibió... A punto de salir López Portillo de Sí, la presidencia. así es, y en plena crisis. Ya Sí. había expropiado la banca, ya había decretado el control de cambios, ya el peso se había devaluado, ya había expropiado las cuentas en dólares de todos los mexicanos en los bancos nacionales. Y llegó el buque escuela, que yo navegué, que yo pues
Me tocó ir a despedir a estos recorridos de los cadetes extraordinarios que hacen esta vuelta al mundo. Han hecho 41 generaciones de cadetes, se han graduado en estos cruceros, que equivale, Carlos, 820,000 millas náuticas a darle 34 vueltas al mundo a través del Ecuador, que es la zona más ancha. 40,000 kilómetros. 12,000 cadetes se han graduado. ¿Y por qué me dirás que yo le tengo mucho cariño? Le digo, yo lo he navegado, yo iba a cubrir cuando se iban, cuando regresaban de reportero, y también en una lancha en Acapulco, y seguía yo cuando salía, y cuando llegaba lo íbamos a recibir. Sí, a ver si te alcanzo. Con todos los cadetes arriba. Sí. ¿Sí? Yo lo conozco también, lo conocí en Veracruz. Nunca he navegado con él, no Yo soy militar. ¿Qué ¿No eres eras? militar? No, ¿Y por qué te dejaban navegar? A ver, yo navegué con él, sigue con el tema, no me distraigas, que es muy grave y muy dramático, ¿sí? Bueno, el asunto es que Además yo no sería también... militar, sería naval, pero bueno, sigue, continúa. Digo, ya que estás en el detalle, digo. Me encanta cuando me educa Joaquín. El asunto es que yo lo aprecio tanto que tengo una acuarela preciosa que debí haber traído y lo tengo, fíjate, sobre una tablita hecho de plata. Una réplica en plata. Sí, del Cuauhtémoc. Bueno, pues. Y tengo anclas idénticas a las del Cuauhtémoc. Y qué desgracia esta, que todo indica que hay una responsabilidad compartida. No es compartida. Bueno, estaba yo por decirlo. A ver, dilo. Entre el capitán del Cuauhtémoc, pero sobre todo del capitán del remolcador. No. En todo caso, la responsabilidad, dicen, que corre a cargo de la Capitanía del Puerto de Nueva York. Pero hay algo que tiene que ver con el mando del propio Cuauhtémoc, que está por aclararse, pero las autoridades gringas dicen que será en un mes, si no es que en 1 o 2 años. El tema es que en todos los puertos del mundo existe la figura del práctico o piloto, que es que cuando llega cualquier embarcación, va una lancha, se acerca y todavía en movimiento se sube el práctico o piloto, como le quieran llamar, y asume la conducción del barco hasta el muelle. Es más, se suben 2, porque hay un práctico de navegación y un práctico de atraque. La responsabilidad sobre la seguridad de la embarcación depende del práctico. Así lo dice la norma, así lo dice la ley internacional. Entonces, ¿aquí qué falló? Pues tiene que haber fallado el práctico. Primero, quizá no pidió un remolcador de la suficiente fuerza, porque hay remolcadores para diferentes tamaños y dimensiones de barcos. Hay cargueros que usan hasta 6 remolcadores para moverlos en los puertos. Pero independientemente de esto, que se aclara, lo tienen que aclarar estas autoridades, ahí dependen de la autoridad del puerto de Nueva York. Y también hay un organismo, sí, que es semiautónomo. Como para los accidentes aeronáuticos. Semiautónomo del gobierno desde los años 60, que investiga todo tipo de accidentes en Estados Unidos, marítimos, ferroviarios, aéreos, carreteros, en fin. El punto es que la tragedia es que murieron 2 jóvenes. Un joven, Jair, de la tripulación de la marinería, porque van 172 cadetes y aparte van casi un centenar de tripulantes marinos ya. El difunto ya era marino. Era marino, Jair, sí, y ella era cadete. Capacitándose en ingeniería naval. Sí, en ingeniería naval. Entonces, se da esta tragedia, Carlos, y la verdad es que, de nuevo, y tiene razón la presidenta cuando dice, no especulen, no sean especuleros, ¿sí? Sí. Tanto en el caso de la doble ejecución de Tlalpan, como en este ahora, porque ya saben, ahora ya todo el mundo en las redes, o sea, el sábado eran ingenieros navales y peritos en accidentes marítimos.
porque depende del tema, surgen todos, ¿no? A mí me gustaría ser perito en dulce y perito en navegación oceánica. El sábado puros ingenieros navales Sí. y peritos marítimos. El martes por la mañana ya. Puro criminólogo. Puro criminólogo Sí, y sí, peritos también. Sí, en balística, en mafia, en todo. En crimen organizado, En política. en salud, en todo. Depende del tema, surgen en las redes los peritos. Yo no sé por qué este país luego no avanza como debería avanzar. Está lleno de especialistas. En el tema que quieras, Carlitos. Cuando las vacunas, puta, peritos en vacunas todos. Sí. Entonces, Y todo esto, Joaquín, en medio de una protesta más, pero carajo, ¿qué? de una organización que yo asocio, eso es crimen organizado. ¿De qué La hablas? Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Nombre eufemístico, porque lo que menos hacen es trabajar. Y menos en la educación. Bueno, mantienen en su sección más grande, que es la 22 de Oaxaca, a más o menos 1.300.000 menores en el de primaria y secundaria, en el peor índice de aprovechamiento escolar de la República. El otro es Chiapas y Guerrero. Sí, También. y un pedacín en Michoacán. El asunto es que vienen a la capital, le rompen la madre a la circulación y el miércoles cercaron Palacio Nacional. ¿A qué grado? A que impidieron que se realizara la mañanera que le llaman del pueblo, o que la presidenta bautizó del pueblo. Tú imagínate impedir que la presidenta haga algo que acostumbra hacer. No, pero sabes, sus demandas son como para decir, a ver, espérate, comienza aquí sí empieza por alzar las manos, te voy a esculcar. ¿Por qué? Porque quieren el 100% de aumento salarial. Yo también, ¿dónde me apunto? No, pues en la CENTE. Todos queremos. Y mira, es una Y organización batearon a la presidenta con el aumento que aceptó el CENTE. Claro, del 10%, del 9%. Sí. Bueno, estos cuates se la pasan movilizando, presionando, obteniendo canonjías. Y se van. Y al vuelven menor otra pretexto vuelven y le cuentan como mérito a los que paran clases participar en las marchas. Y cometen una serie de tropelías. Y sabes, yo conservo un video maravilloso, lo atesoro, de un líder de la sección 22, que se llama Enrique Rueda, con 2 maletas, y el secretario de gobierno de Oaxaca le está llenando de fajos de billetes. Olvídate de los de Ahumada. Le está llenando 2 maletas con fajos de billetes porque compraron el paro que hicieron cuando nació la APO, ¿te acuerdas? Ajá, sí. Y ese cuate desaparece de la escena de la honrada coordinadora, a quien López Obrador le concedió todo para prácticamente apropiarse de la Secretaría de Educación. Así es, y quiero decirles esto también. A López Obrador nunca le hicieron esto, ¿eh? No. Nada más lo digo. Segundo, tenían ya la cita prevista, programada, confirmada, perdón, sí. Tenían ya la cita programada para hoy, viernes, ¿sí? Carlos, y dijeron que no, que la querían el miércoles. Por eso fueron a bloquear Palacio. Entonces, a ver, es la provocación por la provocación, pero así ha sido siempre. ¿Sabes que de la CENTE un día salieron unos reportajes maravillosos? Estaban en plantón en Oaxaca, en tiempos de Murat, y les decían qué opinaban del plan que tenía el candidato Gabino Cue, ¿te acuerdas de Gabino Cue? Sí. De trasladar las ruinas prehispánicas de Monte Albán a la ciudad de Oaxaca para atraer más turistas. Y abundaban profes de la CENTE opinando sobre eso y dicen, yo no sé, pero me parece buena idea.
Ya Bueno. preguntarles la tabla del 2 No, sería no, la del ensayarse. cero, tienen problema con la del 0. Joaquín, Bueno, yo creo que te debes ir a dar la hora. sí, porque ya voy colgadito. Pues Joaquín, Marín, de Do. pingüe, que te quiero mucho, Carlitos, lo sabes. ¿sí? Gracias, Joaquín, yo también a ti. Y recuerde que estamos en todas las redes, en todas mis redes, en todas las plataformas. En @carlosmarin_soy. A la hora que usted quiera, todos los días, todas las noches. Muchas gracias y nos vemos a la hora que usted quiera. Joaquín Marín de Dopingüe.